El auditorio entero retumbaba con aplausos, pero justo frente a mí, la fila reservada para mi familia permanecía vacía, con 5 sillas cubiertas por cintas doradas que parecían burlarse de mí. El foco de luz, en lugar de celebrarme, iluminaba con crueldad esa ausencia, como si todos pudieran leer en ella mi historia entera. Apreté el diploma contra mi pecho, intentando que la madera fría me devolviera algo de firmeza. Mi pulso se aceleró al sentir la vibración del teléfono en la toga. La pantalla mostraba un mensaje de Roberto, mi esposo. Ellos no irán, para que aprendas. Fue como recibir un golpe directo al estómago, uno de esos que te cortan la respiración y te obligan a fingir que nada pasa para no caer frente a todos. Mis ojos buscaron algún rostro conocido en aquella multitud y solo encontré miradas de curiosidad mezcladas con compasión ajena. Respiré hondo, intentando tragármelo todo, y marqué un número que había prometido usar solo en caso extremo. Luz, dije en voz baja, es hora. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, suscríbete y dale like, porque esta historia es la prueba de que un día la dignidad regresa con más fuerza que la humillación. Mientras la orquesta llenaba el aire con un interludio solemne, me deslicé hacia el pasillo lateral, donde los aplausos parecían llegar amortiguados, como si estuviera entrando a otro mundo. El eco de mis pasos sobre el mármol marcaba el compás de mi rabia contenida. El profesor Hernández me saludó con una sonrisa cordial, ajeno a la tormenta que me latía en la garganta. Me apoyé en la pared fría y cerré los ojos un instante para no quebrarme. La voz de Luz llegó nítida por el auricular. ¿Confirmas? Abrí los ojos y vi mi reflejo distorsionado en el ventanal. La luz dorada de la tarde pintaba mi piel como si quisiera suavizar la herida, pero lo único que sentí fue el filo del desprecio. Confirmo, respondí, con un tono que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. El silencio de Luz duró un segundo, y luego llegó el mensaje escrito. Protocolo activado. El nombre me atravesó como un relámpago. Protocolo Luz. Era la llave que guardaba desde hacía demasiado tiempo. Ese protocolo no había nacido de un impulso, sino de cicatrices antiguas. Fue la consecuencia de años en los que Roberto me redujo a una sombra en mi propia vida, con excusas como la casa primero o no es el momento para ti. Años en los que aprendí a guardar documentos, mensajes y pequeños fragmentos de verdad que él no sabía que existían. Luz no era solo una amiga, era la única persona que conocía cada pliegue de mi historia. Hoy, frente a 5 sillas vacías, había llegado el momento de abrir el sobre que nunca quise abrir. Regresé al escenario cuando pronunciaron mi nombre. Elena Vargas. La luz me cegaba, pero detrás del resplandor pude sentir el peso de cada mirada. Gracias por estar aquí, dije, y mi voz no tembló, aunque por dentro ardía una mezcla de orgullo y rabia. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. En la primera fila, una mujer que yo reconocía grababa cada instante con precisión quirúrgica. No era una espectadora cualquiera, era Marta, la asistente legal de Luz, especialista en pruebas visuales. Me hizo un gesto breve y apuntó su cámara hacia las 5 sillas vacías. Supe en ese instante que esas imágenes no tardarían en tener un peso que nadie podría ignorar. Yo no tendría que publicarlas, pero alguien lo haría, y cuando eso ocurriera, la historia no sería solo mía. Sería una verdad incómoda a la vista de todos. Dentro del bolsillo interno de mi toga, llevaba un documento doblado con extremo cuidado. Era una copia del acuerdo postnupcial, y sobre una de sus páginas, en rojo, destacaba una frase subrayada, cláusula de respeto. Decía, con la frialdad de un contrato, que cualquier humillación pública comprobable implicaría medidas legales inmediatas y la transferencia de ciertos activos a un fideicomiso neutral. Esa cláusula era mi ancla y mi espada. Y Roberto, con un solo mensaje, había sellado su propia condena. Pero conocer la existencia de la cláusula no bastaba. Necesitaba demostrar que la ausencia había sido planificada con intención. Roberto era maestro en disfrazar la crueldad de cortesía, en convertir una afrenta en un malentendido socialmente aceptable.
Era capaz de inventar una enfermedad repentina o justificar todo como modestia familiar. Yo necesitaba más que una imagen. Necesitaba un patrón documentado. Por eso el protocolo Luz no era improvisado. Cada paso estaba previsto. La decana González se acercó al escenario con un ramo de flores, y su abrazo fue tan cálido como incómodo. En sus ojos leí una mezcla de orgullo y sospecha, como si supiera que aquel momento de celebración estaba teñido de algo más. Sonreí por educación, pero por dentro sentí que ese ramo era una ofrenda a una herida abierta. No quería compasión, quería justicia, y estaba dispuesta a pagar el precio por obtenerla. La voz de Luz volvió a mi oído, firme y clara. Primer paso ejecutado, ya no hay vuelta atrás. Un estremecimiento recorrió mi columna, y por primera vez en años sentí que la balanza podía inclinarse a mi favor. Era un vértigo extraño, mezcla de miedo y alivio, como si estuviera a punto de saltar desde un lugar muy alto. Sabía que a partir de este instante, el reloj había comenzado a correr. Me giré hacia el micrófono. Sonreí con la calma de quien sabe más de lo que aparenta y pronuncié una frase que pocos entendieron. Luz, actívalo ahora. Un murmullo atravesó la sala, como si la gente sintiera que algo invisible se había puesto en marcha. Yo misma sentí que el aire se volvió más denso, como antes de una tormenta. Pero la pregunta real no era qué había activado, sino contra quién y hasta dónde llegaría. El eco de los aplausos aún resonaba en mis oídos cuando crucé el umbral de mi casa esa noche. No había globos, ni flores, ni voces celebrando. Solo el silencio pesado que a veces se siente más que cualquier grito. Dejé el diploma sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas veces había soñado que mis hijos correrían a abrazarme. En su lugar, me encontré con la luz tenue y el sonido lejano de la televisión en la sala. Roberto estaba allí, con el control remoto en la mano y una copa de vino a medio vaciar. «Llegaste tarde», fue lo único que dijo, sin apartar la vista de la pantalla. No preguntó por la ceremonia, no comentó sobre mi discurso, no mencionó las 5 sillas vacías. Solo un gesto casi imperceptible en su boca me confirmó lo que ya intuía. Lo había hecho a propósito. Su «para que aprendas» no era una frase improvisada. Era la culminación de un patrón que había sabido ocultar durante años. Me incliné sobre la mesa y sin mirarlo murmuré: «Hay cosas que ya no puedes controlar». Subí a mi despacho y encendí la lámpara del escritorio. Allí, entre carpetas y papeles antiguos, encontré el sobre que llevaba años sin abrir. En la esquina superior estaba escrito de mi puño y letra: «Adenda, cláusula de respeto». La fecha, 2 años después de nuestra boda, coincidía con un periodo en que yo había empezado a sospechar de sus juegos de poder. Recordé cada discusión en la que Roberto disfrazaba su control de protección hacia mí. La adenda era clara. Si uno de los dos causaba humillación pública intencionalmente, se activarían consecuencias legales inmediatas. No se trataba solo de sanciones emocionales. Incluía la administración temporal de bienes a través de un fideicomiso neutral. Mientras leía, mis dedos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de que las piezas comenzaban a encajar. Roberto había jugado con fuego y yo tenía las pruebas para encenderlo todo. La diferencia era que esta vez yo no iba a apagarlo. Abrí mi correo electrónico y busqué entre cientos de mensajes archivados. Encontré uno, con fecha del mismo día en que firmamos el postnup, enviado por Luz. Asunto para cuando llegue el momento. Dentro un documento detallaba el procedimiento para activar la cláusula de respeto junto a un listado de evidencias aceptables. Entre ellas, mensajes, audios y testigos con capacidad de declarar en tribunal. Releí el mensaje varias veces, consciente de que cada línea era una red de seguridad que había tejido en silencio. En ese momento, escuché a Roberto hablar por teléfono en el piso de abajo. Su voz era baja, pero lo suficiente para captar. No fuimos por modestia familiar. No quería que ella se sintiera presionada. La mentira salía de sus labios con la misma naturalidad con la que otros respiran. Era su mejor habilidad: hacer que la crueldad pareciera un acto de cuidado.
Me incliné hacia la ventana para escuchar mejor el cristal frío contra mi mejilla. Las risas que siguieron a su frase eran como cuchillas pequeñas y repetidas. No podía saber con quién hablaba, pero no importaba. Esa conversación sería solo una más en el archivo. Abrí la aplicación de grabadora y dejé que la noche registrara cada palabra. Tenía que atrapar el momento en el que su máscara se resquebrajaba. Envié el audio a Luz con una nota. Evidencia A12. Falta la confirmación de intención. La respuesta llegó en segundos. Lo tendrás antes de 72 horas. Esa precisión me recordó que ella ya había puesto a andar la maquinaria invisible que habíamos discutido años atrás. El protocolo Luz no era solo un plan, era un reloj que una vez iniciado no se podía detener. Y yo acababa de escuchar su tic-tac. En la planta baja, el ruido de la puerta del refrigerador y el tintineo de hielo en un vaso me hicieron bajar la guardia. Me permití cerrar los ojos un instante, dejando que la imagen de las sillas vacías se grabara aún más en mi memoria. No era solo dolor, era combustible. Cada ausencia, cada humillación, cada para que aprendas, iba a volverse contra él. Pero todavía faltaba la pieza que demostraría que todo había sido calculado. Bajé las escaleras con paso lento y medido, como quien entra en territorio enemigo. Roberto me miró de reojo y en esa media sonrisa supe que creía tenerme aún bajo control. Me serví un vaso de agua sin pronunciar palabra, dejando que el silencio hiciera su propio trabajo. Su seguridad era su debilidad. Cuanto más confiado estuviera, más descuidado sería. Y yo necesitaba que bajara la guardia. Mientras subía de nuevo, mi teléfono vibró con un mensaje de Luz. Encontramos algo en sus correos. Prepárate. Sentí una descarga eléctrica en el pecho, una mezcla de temor y adrenalina. Me encerré en el despacho, con la lámpara encendida y el sobre de la adenda abierto sobre la mesa. No sabía exactamente qué había encontrado, pero mi instinto me dijo que sería decisivo. La pregunta era, ¿probaría que la humillación de hoy había sido planificada desde el principio? La mañana siguiente amaneció con un sol radiante, pero para mí todo estaba cubierto por una neblina espesa de ansiedad. Me senté en la cama con el teléfono en la mano, sin atreverme aún a abrir las notificaciones que vibraban una tras otra. Sabía que algo había pasado, y no era difícil adivinar qué. En la pantalla bloqueada aparecían fragmentos de mensajes. ¿Dónde estaba tu familia? ¿Es verdad lo que dijo Roberto? Respiré hondo antes de enfrentarme a la avalancha. El golpe llegó con un simple toque. Un compañero de la universidad había publicado un video en el que, durante mi discurso, me preguntaba en voz alta, ¿y tu familia? El plano mostraba mi rostro, mi pausa forzada, y luego la cámara girando hacia las 5 sillas vacías. Los comentarios se multiplicaban en tiempo real, la mayoría llenos de especulación y algunos de burla. Y ahí, entre todo, apareció el post de Roberto. Elegimos no normalizar egos. La familia está para otras cosas. Era un tiro certero, calculado para dejarme sin defensa pública. Abrí el chat con Luz y envié solo 2 palabras. Reloj activo. Ella respondió de inmediato. Preserva todo. Audios 8:17 y 8:24. Corrí al escritorio y abrí la carpeta encriptada que teníamos preparada. Ahí estaban las grabaciones automáticas de mi dispositivo. Reproduje la primera y sentí un nudo en el estómago. Era Roberto hablando con alguien, coordinando el acto y asegurándose de que nadie de la familia asistiera. La segunda grabación, a las 8:24, tenía un tono aún más frío, casi burocrático. El audio 8:24 me heló la sangre. Ella necesita entender que no es el centro, que aprenda a ganarse las cosas. No había rastro de amor, solo la satisfacción de quien cree tener el control absoluto. Lo guardé con nombre y fecha, duplicándolo en 3 ubicaciones distintas. No podía arriesgarme a que desapareciera ni una sola prueba. En mi mente, cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba levantando para protegerme. El problema era que no solo tenía que protegerme a mí. Los comentarios en redes sociales empezaban a tocar a mis hijos. Seguro están avergonzados de ella. Pobres chicos con una madre así. Sentí una punzada de culpa, aunque sabía que la raíz de todo estaba en Roberto.
El dolor se multiplicaba, porque la humillación ya no era mía solamente. Y él lo sabía. Esa era la parte más cruel. A media mañana, Luz me llamó por videollamada. Su rostro serio llenó la pantalla. Detrás de ella, una pared cubierta de carpetas y notas adhesivas. Necesitamos fijar el primer punto de no retorno legal, dijo sin rodeos. Hoy mismo. Me envió instrucciones claras. Guardar capturas de pantalla de cada comentario, archivar el video del compañero y el post de Roberto. Cada pieza que subestimen ahora será un golpe más fuerte después, me recordó. Mientras seguía sus indicaciones, un nombre inesperado apareció en mis notificaciones. Un influencer local con más de 500,000 de seguidores había compartido el video de la ceremonia. No lo hizo para apoyarme, lo hizo para ridiculizarme. Su risa al final del clip era como sal sobre la herida. La publicación se viralizó en cuestión de horas. Sabía que eso, paradójicamente, podía jugar a mi favor. Abrí un documento nuevo y comencé a detallar la línea de tiempo. Hora de la ceremonia, pregunta del compañero, sillas vacías, publicación de Roberto y ahora la burla masiva del influencer. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas oscuro. Con cada línea que escribía, la rabia se transformaba en una determinación helada. No estaba improvisando, estaba construyendo un caso, y Roberto aún no tenía idea de lo que se avecinaba. Cerca del mediodía, Luz envió un mensaje breve. Sube el archivo 824. Alguien más está escuchando. Sentí un cosquilleo de alarma y curiosidad al mismo tiempo. ¿Quién podría estar del otro lado de esa escucha? Si Luz no lo decía, era porque quería proteger la sorpresa. Pero yo sabía que ese alguien podía ser la pieza que haría temblar a Roberto. Me quedé mirando el archivo 824, el cursor parpadeando sobre la opción de enviar. Era como sostener un detonador. Una vez que lo compartiera, ya no habría marcha atrás. Pulsé compartir, y el archivo voló hacia su destino. En mi pecho, el corazón latía con la misma fuerza que en la ceremonia, pero esta vez no era miedo. Era la anticipación de quien sabe que algo grande está a punto de romperse. Cuando la rectora Ortega me llamó al centro del escenario, un murmullo recorrió la sala, como si todos supieran que algo inesperado estaba a punto de suceder. No entendía la razón, pero cuando me giré hacia el público, vi a toda la audiencia levantarse. La ovación fue tan intensa que sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. No era lástima lo que percibía en sus rostros, era una especie de reconocimiento colectivo. Y por un instante, creí que esa imagen podría borrar las 5 sillas vacías. Respiré hondo y dejé que ese aplauso me envolviera, como si estuviera recogiendo pedazos de dignidad que me habían sido arrebatados. Vi a Marta, la asistente de Luz, grabando cada segundo con la precisión de quien sabe que un día ese material será crucial. El ramo que me entregó la rectora pesaba más de lo que parecía. Flores frescas, fragantes, pero también símbolo de un momento que ya no podían robarme. Sonreí a la multitud, dejando que la cámara captara mis ojos húmedos. Por primera vez en días, sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones, pero la euforia no duró mucho. Minutos después, mientras me cambiaba en el camerino, el teléfono vibró con una notificación de Roberto. La imagen era una captura de pantalla de un mensaje suyo en un grupo familiar. Ella está usando esto para alejarnos de los niños. Custodia provisional, viernes. El texto me dejó helada. Sabía exactamente qué significaba esa jugada. No solo quería humillarme, ahora pretendía presentarme como una madre alienadora. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, el maquillaje impecable contrastando con la furia que me ardía en la mirada. Las palabras de Luz en mi oído fueron claras. Si va por custodia, no es solo un ataque, es una declaración de guerra. Apreté los labios y guardé el teléfono en el bolso. No iba a responder con mensajes, iba a responder con hechos. Esa misma tarde, me reuní con la psicóloga escolar de mis hijos, la doctora Jiménez. En su oficina, con las paredes cubiertas de dibujos infantiles, me mostró registros detallados de las últimas sesiones con Samuel, mi hijo mayor. Había notas sobre comentarios de Roberto que buscaban desacreditarme ante él. La doctora, con voz grave, dijo:
No es la primera vez que detecto manipulación emocional. Esas palabras fueron como un sello oficial en una verdad que yo ya conocía. Después, me encontré con el profesor Álvarez, tutor de Lucía, mi hija menor. En su carpeta tenía anotaciones sobre ausencias injustificadas en días clave, siempre coincidiendo con eventos míos importantes. Álvarez me miró con pesar, como si le costara entregarme esas pruebas. No es agradable decirlo, Elena, pero él prepara el terreno, admitió. Su testimonio sería otro clavo más en el ataúd de la versión de Roberto. Mientras reunía todo, sentía que la narrativa se fortalecía, pero también que el riesgo crecía. Roberto no era un hombre que aceptara la derrota. Era de los que doblan la apuesta cuando ven que la pierden. Podía imaginarlo buscando testigos, inventando argumentos, comprando voluntades. Cada avance mío era también un aviso para él, y cada prueba que recolectaba me acercaba al filo. Esa noche, sentada en la mesa del comedor, organicé los documentos en 3 carpetas, una para Luz, otra para mi abogada y otra que guardaría en un lugar seguro fuera de casa. Al tocar el papel, podía sentir el peso de cada historia contenida en esas páginas. No eran solo pruebas, eran heridas traducidas a tinta y fecha. Me pregunté si mis hijos, algún día, llegarían a leer todo esto. Y si lo hacían, ¿entenderían que era por ellos? Un mensaje de Luz llegó con un adjunto, una captura de pantalla del grupo familiar. En ella, Roberto aseguraba que yo había prohibido a los niños asistir a la ceremonia. Ver esa mentira escrita me revolvió el estómago. No era suficiente con su ausencia. Necesitaba distorsionar la realidad para que todos lo creyeran. Y sabía que no sería la última vez que lo intentaría. Me levanté y fui hasta el estudio, cerrando la puerta con llave. Saqué del cajón la grabadora y verifiqué que las conversaciones con la doctora Jiménez y el profesor Álvarez estaban guardadas. Los nombres de archivo eran fríos. Testimonio Jiménez y testimonio Álvarez. Frialdad necesaria para una guerra que se estaba librando en silencio. Y yo, aunque herida, no pensaba perderla. Mientras cerraba la carpeta final, el timbre del teléfono fijo me hizo sobresaltar. No sonaba desde hacía meses. Casi nadie tenía ese número. Levanté el auricular y antes de que pudiera hablar, una voz masculina dijo: «Tengo algo que podría cambiarlo todo, pero no es gratis». Sentí un frío recorrerme la espalda. No sabía quién era, pero entendí que mi lucha acababa de entrar en un terreno más oscuro. Colgué lentamente, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Si lo que ese hombre decía era cierto, podría ser la pieza que derrumbara a Roberto por completo, pero también podía ser una trampa. Me apoyé en el escritorio, respirando hondo, mientras decidía el siguiente paso. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio por esa información? Laura, mi amiga de toda la vida, irrumpió en mi casa agitando su teléfono como si hubiera encontrado una bomba. «Mira esto», dijo, y puso la pantalla frente a mí. Era una historia publicada por Roberto, aparentemente inofensiva. Él, sonriendo en su oficina, con un café en la mano. Pero en el reflejo de la ventana, apenas perceptible, se veía una conversación abierta en su computadora. Las palabras doctora M y evaluación psicológica brillaban como señales rojas. Me senté en la mesa del comedor, con la vista fija en esa imagen pixelada. Laura amplió el reflejo con sus dedos hasta que pude leer fragmentos más claros. Preparar informe, custodia, urgente. Sentí un golpe seco en el estómago. No era solo una estrategia verbal, estaba orquestando pruebas falsas. La rabia me dio un filo de claridad inmediata. Ese reflejo era la grieta por donde podía colarse la verdad. Sin perder tiempo, llamé a Luz y le describí la imagen. Ella, con su tono preciso y sereno, me dijo: «Hay un lugar donde siempre deja rastros». Minutos después estábamos en El Reloj, la cafetería donde Roberto solía reunirse para negocios privados. Entramos a las 11:32 y el aroma del café tostado me golpeó junto con una descarga de adrenalina. Laura y yo intercambiamos una mirada silenciosa. Estábamos en territorio enemigo. Me acerqué al mostrador y pedí 2 cafés. Mientras la cajera los preparaba,
Pregunté con naturalidad si podía obtener una copia del recibo de mi esposo que había olvidado. La chica buscó en la caja y, sin sospechar, me entregó un comprobante. Evaluación psicológica prearmada, Dotra M. La hora coincidía con el mensaje visto en la historia de Instagram. Sentí una mezcla de triunfo y repulsión al leerlo. Guardé el recibo en mi cartera como si fuera una joya frágil. Sabía que aún era una prueba circunstancial. Cualquier abogado hábil podría desmontarla si no estaba bien atada. Pero era un comienzo sólido, un hilo que podía desenredar toda la trama. Luz me envió un mensaje. No basta con el recibo. Hay que vincularlo a la narrativa de la custodia. Era un recordatorio de que aún faltaba la pieza decisiva. Decidimos pasar por la clínica donde atendía la doctora M. El lugar tenía paredes beige y diplomas cuidadosamente enmarcados. Una secretaria nos atendió con amabilidad mecánica, pero su mirada se endureció cuando pedí confirmar la firma en el recibo. Se inclinó hacia mí y dijo: «Ese sello no es el nuestro». Sentí que mis pulsaciones se aceleraban como si hubiera descubierto un veneno en un vaso ya bebido. Laura y yo nos alejamos del mostrador, intentando disimular la tensión. En el pasillo, con el zumbido del aire acondicionado de fondo, nos miramos y supimos que teníamos algo importante. Una firma falsa no era solo un detalle administrativo, era un crimen. Si esa falsificación se vinculaba a Roberto, la estrategia de custodia se le caería como un castillo de naipes. Pero aún necesitábamos probar quién la había autorizado. Luz me llamó en ese momento, con su voz acelerada. «Elena, no te quedes solo en la firma». Me explicó que si encontrábamos el origen del pago, podríamos atar todos los cabos, el reflejo en la foto, el recibo y la orden directa. Era un rompecabezas, y ahora teníamos 3 piezas sobre la mesa. La pregunta era si íbamos a poder encontrar las que faltaban antes de que él moviera ficha. Cada segundo que pasaba era un riesgo. Esa noche, en mi escritorio, extendí las pruebas: la captura de pantalla, el recibo y la nota mental de la secretaria. Las observé como si fueran cartas de un tarot oscuro que predecía un futuro incierto. El patrón era claro, pero el mapa aún incompleto. Roberto siempre había sido experto en borrar sus huellas. Esta vez, sin embargo, había dejado un reflejo. Mientras guardaba todo en una carpeta rotulada como Custodia F, me invadió una duda amarga. Si esto salía a la luz, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger su imagen? Lo conocía lo suficiente como para saber que no retrocedería sin arrastrar a todos consigo. Y mis hijos seguían en medio del campo de batalla. No podía dar un paso en falso. Laura me envió un último mensaje antes de dormir. Si esa firma es falsa, alguien la autorizó. Y sabemos quién. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que la línea entre sospecha y certeza se volvía cada vez más delgada. El reflejo en la foto ya no era solo una coincidencia. Era una confesión involuntaria. Pero para que la justicia lo entendiera así, necesitaba más que intuición. Necesitaba el rastro del dinero. Apagué la luz del escritorio y me quedé en la oscuridad, escuchando el silencio espeso de la casa. En algún lugar de esa penumbra, Roberto dormía convencido de que aún tenía el control, pero yo ya había puesto en marcha un engranaje que no podía detenerse. El próximo paso sería encontrar la cuenta desde donde salió ese pago. Y cuando lo hiciera, no habría rincón donde pudiera esconderse. A las 7:14 de la mañana, mi teléfono vibró con una notificación oficial. Juzgado de Familia Neo 3. Audiencia fijada para el viernes 8:0. El encabezado, con letras negras y fondo gris, me provocó un nudo en el estómago inmediato. Era la confirmación de que Roberto había movido su ficha más agresiva. No solo iba a por la custodia, quería hacerlo rápido, antes de que yo pudiera contraatacar. El reloj judicial acababa de encenderse. Llamé a Luz y le leí cada línea de la notificación mientras escuchaba el clic de sus teclas al otro lado. «No se trata solo de defenderte», dijo con voz grave. «Hay que demostrar su intención». Esa palabra intención se convirtió en un eco constante en mi cabeza. Tenía fragmentos, recibos, fotos y grabaciones, pero necesitaba una línea que uniera todo.
una prueba que cerrara la puerta a cualquier excusa. Esa misma tarde, en medio de la tensión, recibí una llamada inesperada. Era Julio, el chofer de Roberto. Su voz sonaba nerviosa, como si hablara desde un lugar donde no debía. Señora Elena, yo recibí la orden de no llevar a los niños a su graduación. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la magnitud de sus palabras. Julio estaba a punto de convertirse en un testigo clave. Nos encontramos en un parque discreto, lejos de miradas indiscretas. Julio llevaba una gorra baja y un sobre en la mano. Dentro había una impresión de la orden que recibió por mensaje. Coordinar acto, no trasladar niños. La hora coincidía con la mañana de mi ceremonia. Era la pieza viva que faltaba para demostrar que todo estaba planeado. No puedo estar mucho tiempo, susurró mirando hacia los lados. Él tiene ojos en todas partes. Apreté el sobre contra mi pecho y asentí, prometiéndole que protegería su identidad. El aire frío me golpeaba el rostro, pero lo que me helaba era la certeza de que Roberto había cruzado un límite irreversible. No era solo un ataque contra mí. Había usado a nuestros hijos como piezas de su juego, y eso no se lo iba a perdonar. De vuelta en casa, coloqué el sobre junto a las demás pruebas sobre mi escritorio. La carpeta Custodia F crecía como un monstruo silencioso. Cada documento tenía un peso físico y moral que me hundía y al mismo tiempo me fortalecía. La verdad estaba ahí, esperando ser ordenada en una narrativa implacable. Pero aún faltaba un elemento para cerrarla con llave: el origen del dinero. Esa noche, Luz me llamó de nuevo. Elena, el recibo de la Dra. M y la orden al chofer podrían estar vinculados a la misma cuenta. Su voz transmitía urgencia y precisión, como si supiera que no teníamos margen para errores. Me pidió autorización para que su contacto bancario iniciara una búsqueda discreta. Yo solo respondí: hazlo. El resto de la madrugada lo pasé repasando cada línea del acuerdo postnupcial. La cláusula de respeto brillaba bajo la lámpara, como una promesa escrita para este momento exacto. Era casi irónico pensar que Roberto había firmado ese documento con total confianza. Si lográbamos unir el dinero, la orden y la humillación, la cláusula se activaría sola, y no habría nada que pudiera hacer para detenerlo. A las 3:27 recibí un mensaje de Luz. Estamos cerca, pero hay un obstáculo. No explicó más, solo pidió que no moviera nada hasta nueva indicación. Mi mente viajó por todos los posibles escenarios: filtración, traición, error técnico. El silencio que siguió a ese mensaje fue más pesado que cualquier amenaza directa. Sabía que cuando Luz callaba, era porque estaba midiendo cada paso. El jueves por la tarde, Julio me llamó de nuevo, esta vez más alterado. Señora, ¿alguien sabe que hablé con usted? El sonido de su respiración agitada atravesó la línea como un disparo de advertencia. Me pidió que si las cosas se ponían feas, no lo mencionara en el juzgado. Yo le prometí que haría todo lo posible, aunque sabía que quizá no podría cumplirlo. Guardé el teléfono en el bolso, sintiendo cómo el peso de la carpeta en mi escritorio parecía duplicarse. El viernes estaba a la vuelta de la esquina y no había margen para dudas. Cada segundo que pasaba, Roberto podía estar moviendo piezas que yo no veía, pero el rastro del dinero seguía ahí, escondido en algún lugar, y cuando lo encontráramos, todo se derrumbaría. Cerré la puerta del estudio, apagué la luz y me quedé a oscuras, escuchando solo el tic-tac del reloj de pared. Ese sonido, repetitivo y frío, se mezclaba con el latido acelerado de mi propio corazón. En menos de 48 horas me sentaría frente a Roberto en un tribunal. No sabía si saldría victoriosa o destruida, pero estaba segura de que, pase lo que pase, nada volvería a ser igual. El amanecer del viernes llegó envuelto en un silencio extraño, como si incluso la ciudad estuviera conteniendo la respiración. En mi escritorio, bajo la luz amarillenta de la lámpara, la carpeta con el acuerdo postnupcial esperaba abierta, mostrando la página marcada en rojo. Leí por enésima vez la cláusula de respeto, cada palabra golpeando mi mente como un martillo de precisión. La frase clave decía: humillación pública intencional.
y exigía prueba verificable del acto. Esa línea no era solo tinta, era una promesa firmada que podía cambiarlo todo. Recordé el instante en que Roberto aceptó esa adenda, años atrás, convencido de que nunca tendría que enfrentarse a ella. Él sonrió aquel día, creyendo que era una formalidad para calmar mis inseguridades. Pero yo, incluso entonces, ya intuía que podía llegar a necesitarla como escudo. Ahora no solo era un escudo, era también una espada afilada contra su estrategia. Si lograba atar el pago, la orden al chofer y la ausencia en mi graduación, el golpe sería devastador. Pasé los dedos sobre el papel, sintiendo la textura áspera de la impresión como si fuera una cicatriz en mi piel. No me gustaba la idea de exponer públicamente ciertos aspectos de nuestra vida, mucho menos aquellos que podían lastimar a mis hijos. Pero la justicia rara vez es limpia, y esta vez, para protegerlos, debía entrar en aguas turbias. Luz lo había dicho con claridad: no se trata de hundirlos, sino de blindarte. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra. A media mañana, Marta llegó con una carpeta gruesa y la colocó sobre mi mesa sin decir palabra. Dentro había impresiones de capturas de pantalla, extractos de correos y transcripciones de audios. Cada página era un hilo que conducía al mismo punto: la intencionalidad de la humillación. Mientras pasaba las hojas, podía sentir cómo el rompecabezas se completaba. El único hueco vacío era el rastro del dinero, y ese sería el detonante final. Laura apareció poco después, con un termo de café y una mirada que no dejaba lugar a rodeos. ¿Estás lista para abrir todo esto en la audiencia?, preguntó, como quien mide si la herida ya puede soportar el bisturí. Respondí que sí, aunque por dentro aún sentía el vértigo de quien camina sobre hielo delgado. Sabía que, una vez expuesto, no habría forma de contener las repercusiones, pero el miedo no podía ser más fuerte que la necesidad de poner un límite. Pasamos horas organizando las pruebas en un orden que narrara la historia sin dejar resquicios para dudas. Primero las imágenes de las sillas vacías, luego los mensajes de Roberto y las grabaciones. Después, el recibo de la Dramie, la declaración de la secretaria y la orden al chofer. Cada elemento reforzaba al anterior, como una escalera que subía hacia un solo veredicto posible. Era un trabajo meticuloso, casi quirúrgico. A media tarde, Luz llamó con voz contenida pero tensa. «Encontramos un movimiento bancario que podría ser la llave», dijo, «pero necesitamos tu autorización para hacerlo oficial». Mi corazón dio un vuelco. Esa podría ser la pieza que uniera todo. Autorizamos la solicitud, sabiendo que cada minuto contaba. Roberto no se quedaría quieto, y cualquier filtración podía alertarlo. Mientras tanto, revisé una y otra vez la sección de la adenda que hablaba de consecuencias financieras. Decía claramente que al comprobar la humillación intencional, los activos domésticos pasarían a un fideicomiso neutral. Eso significaba que no solo perdería poder sobre mí, sino también sobre el patrimonio familiar. La ironía era brutal. Lo que él había usado para controlarme podía convertirse en la herramienta de su caída. Me aferré a esa idea como a una cuerda en medio de la corriente. El reloj marcaba las 18:00 cuando Marta recibió un mensaje cifrado. Lo abrió frente a mí, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y peligro. «Tenemos un enlace entre el pago a la doctora M y la cuenta personal de Roberto», dijo. Era la confirmación de que todo estaba conectado, pero aún faltaba un paso para que fuera legalmente indiscutible. Laura, siempre directa, me advirtió: «Si llevas esto al juez, no hay vuelta atrás». Me quedé en silencio, imaginando las miradas de mis hijos cuando todo saliera a la luz. Ellos no sabían que cada movimiento que hacía era para que no crecieran en una sombra de manipulación, pero el precio de esa libertad podría ser una fractura familiar irreversible. No había una decisión sin costo. Luz volvió a llamar antes de que pudiera procesarlo todo. «Elena, el contacto bancario vendrá mañana a la audiencia con un documento sellado». Su voz, aunque firme, tenía un matiz de advertencia. Me pidió que estuviera preparada para que Roberto reaccionara de forma imprevisible. En su mundo la derrota no era una opción. Apagué la lámpara y dejé la carpeta cerrada sobre la mesa.
como si así pudiera contener todo lo que representaba. El silencio de la casa me envolvió y por un momento escuché solo mi respiración. Mañana, frente al juez, las piezas caerían sobre la mesa como un trueno, pero todavía no sabía si esa tormenta me dejaría en pie. Entonces muéstrales el rastro del dinero, susurré para mí misma. La sala del juzgado estaba saturada de un silencio denso, interrumpido solo por el roce de carpetas y el golpeteo de un bolígrafo contra la mesa. Al entrar, mis ojos se cruzaron con los de Roberto, que me observaba con esa media sonrisa que tantas veces había usado para desarmarme. El juez Ramírez, de ceño perpetuamente fruncido, levantó la mirada sobre sus gafas. Sentí el peso de cada documento en mi bolso, como si fueran piedras que debía lanzar con precisión. Hoy cada palabra pronunciada podía decidir el destino de mis hijos y el mío. Me senté junto a Luz, que revisaba por última vez el orden de las pruebas. Enfrente Roberto conversaba con su abogado, el señor Velasco, quien le señalaba algo en un dossier grueso. Sabía que en esas páginas estaba el informe de la Dora Brick, preparado para pintarme como una madre inestable. Marta, sentada detrás de mí, ajustó la cámara que grababa todo desde un ángulo discreto. Mi respiración se acompasaba con el eco de mi propio corazón. El juez pidió a Roberto que expusiera su primer argumento. Velasco se levantó, proyectando seguridad, y presentó el informe de la doctora M como evaluación psicológica concluyente. Las hojas pasaron de mano en mano, y pude sentir cómo los murmullos recorrían la sala. El documento estaba adornado con sellos y una firma en tinta azul, buscando dar la apariencia de legitimidad. Pero yo conocía la grieta en ese barniz perfecto. Cuando llegó mi turno, me levanté y pedí al juez autorización para someter la firma a verificación visual. Mostré la copia que había obtenido de la clínica, donde el sello real era diferente. El juez arqueó una ceja mientras comparaba ambos papeles. Aquí hay inconsistencias evidentes, comentó mirando directamente a Velasco. Roberto tensó la mandíbula, apenas perceptiblemente. Luz aprovechó ese momento para llamar a declarar a Julio, el chófer. Su voz tembló al inicio, pero se mantuvo firme al relatar cómo recibió la orden de no llevar a los niños a mi graduación. Mostró la impresión del mensaje que guardaba, con la hora y el concepto, coordinación acto. El murmullo volvió a recorrer la sala, esta vez con un matiz distinto. Las piezas comenzaban a encajar ante los ojos de todos. Velasco intentó invalidar el testimonio, insinuando que Julio buscaba venganza por conflictos laborales. Pero el juez no parecía convencido. Marta, en ese instante, me entregó un sobre cerrado con un sello notarial. Lo coloqué frente al juez sin abrirlo, explicando que contenía autorización bancaria para revelar transacciones clave. El silencio que siguió fue casi teatral. «Proceda a abrirlo», ordenó el juez. Mis manos, aunque firmes, sentían el frío del papel. Dentro, un documento oficial enumeraba transferencias realizadas desde la cuenta personal de Roberto, entre ellas el pago a la doctora M y un monto al chófer el mismo día de la ceremonia. El concepto era idéntico: coordinación acto. Vi cómo el color se le escapaba del rostro a Roberto mientras Velasco se inclinaba para susurrarle algo urgente. El juez pidió que ambas partes revisaran la documentación antes de continuar. Cada línea del papel era como un golpe de martillo sobre su versión de los hechos. Yo me aferraba al borde de la mesa para no temblar. La verdad, tan largamente contenida, se abría a paso sin freno. Fue entonces cuando Velasco pidió un receso para aclarar ciertos puntos con su cliente. El juez lo concedió, aunque advirtió que no aceptaría maniobras dilatorias. Luz me miró y asintió con un brillo en los ojos que pocas veces le había visto. Sabía que estábamos en el punto de inflexión. La cuerda que Roberto había tensado durante años empezaba a romperse. En el pasillo, mientras esperábamos el reinicio, Roberto se acercó lo suficiente para que solo yo lo escuchara. «Aún no has ganado, Elena», susurró, con un tono que mezclaba amenaza y ruego. Lo miré sin parpadear, sabiendo que ese hombre ya no tenía el poder de doblarme. Cada paso que daba lo alejaba más de la victoria.
y más cerca estaba yo de poner fin a su control. El receso terminó y volvimos a nuestros asientos. El juez pidió que se continuara con la revisión del documento bancario. Yo sabía que en esas páginas estaba la llave que cerraría este capítulo de abuso y abriría otro de libertad. Pero aún quedaba un último intento de Roberto por girar la historia a su favor. Y ese intento podía ser tan peligroso como desesperado. El juez Ramírez colocó el documento bancario sobre el proyector y la pantalla iluminó la sala con una tabla de cifras que cortaba el aire como un cuchillo. En la tercera línea, resaltado en amarillo, aparecía el pago a la Dtra. M con la fecha exacta de mi graduación. Justo debajo, otro movimiento, un monto idéntico para Julio, el chofer, con el mismo concepto. Cada cifra era un golpe directo a la narrativa de Roberto. El murmullo del público creció hasta que el juez pidió silencio. Sentí un escalofrío recorrerme al ver cómo la evidencia hablaba por sí sola. No eran interpretaciones, ni suposiciones, ni percepciones subjetivas. Eran transferencias verificadas, selladas y autenticadas. Roberto evitaba mi mirada, y Velasco pasaba las páginas con una rapidez nerviosa, como buscando un error que no existía. Luz, a mi lado, anotaba cada reacción, cada gesto, cada microsegundo de incomodidad en ellos. Era como ver caer un muro ladrillo por ladrillo. El juez me pidió que confirmara si había autorizado alguna de esas transacciones. En absoluto, respondí sin titubear, y mi voz resonó más firme de lo que esperaba. Añadí que la cláusula de respeto del post-nup estipulaba sanciones inmediatas en casos como este. Ramírez asintió lentamente, como si en su mente ya se estuviera armando el fallo. La respiración de Roberto se volvió audible incluso desde mi lugar. Velasco, en un último intento, pidió que se considerara la posibilidad de que otra persona hubiera usado la cuenta. El juez lo interrumpió con frialdad. La titularidad y las claves son exclusivas del señor Roberto Salvatierra. Esa frase cayó como una sentencia adelantada. Yo no podía evitar sentir una mezcla de alivio y vértigo. Habíamos llegado al punto que tantas noches imaginé, pero no sabía si estaba lista para el después. Cuando el juez solicitó mi opinión final, hablé despacio, sin apartar la mirada de Roberto. Expliqué que nunca busqué destruirlo, pero que no podía permitir que mis hijos crecieran creyendo que la humillación era un acto de amor. Cada palabra tenía el peso de años de silencio roto. Luz me hizo una señal discreta. Estábamos cerrando el círculo. La sala estaba tan quieta que hasta el crujido de la madera parecía un eco. El juez dictaminó que el informe de la Dra. Comé quedaba invalidado por fraude documental. Además, ordenó medidas de protección inmediatas para mí y los niños y activó la cláusula de respeto del acuerdo postnupcial. Escuché esas palabras como quien oye la confirmación de que la tormenta empieza a disiparse. Roberto bajó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo no parecía el hombre invencible que fingía ser. Era simplemente un hombre expuesto. Mientras el acta se imprimía, Velasco se inclinó hacia él y le susurró algo que no alcancé a oír. Roberto levantó la vista hacia mí con una mezcla de ira y derrota. Sus labios se movieron, formando una frase que no entendí, pero su mirada decía, «Esto no ha terminado». Luz notó el gesto y me tocó el brazo, como recordándome que ahora venía la parte más difícil. Ganar no siempre significa que el enemigo se rinde. El juez nos pidió a ambos que firmáramos la recepción de la resolución. Al trazar mi firma, sentí el peso de un capítulo que se cerraba, pero también la apertura de otro incierto. Marta capturó la imagen, y supe que un día esa foto sería un recordatorio de que no me quedé callada. Pero en ese momento, más que triunfo, sentía un cansancio profundo. Había cruzado la meta, pero el terreno detrás de ella seguía siendo hostil. Cuando nos levantamos, Roberto me detuvo con una mano en el brazo. «Todo esto lo hiciste por venganza», dijo, lo bastante alto para que lo oyera el juez. Me giré despacio y respondí, «No, lo hice para que nadie más tenga que vivirlo». La firmeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Roberto soltó mi brazo y se alejó sin mirar atrás. Fuera del juzgado, el aire fresco me golpeó el rostro con una sensación casi irreal.
Luz me abrazó fuerte y Laura llegó con una sonrisa que no había mostrado en semanas. Marta ya estaba enviando los archivos a un servidor seguro. Yo solo quería ir a casa, quitarme los zapatos y respirar sin la presión de un juicio sobre mi espalda, pero sabía que no todo estaba resuelto. En el coche camino a casa, mis hijos me enviaron un mensaje de voz. «Mamá, ¿podemos cenar contigo hoy? Queremos contarte algo». Esa simple frase fue más sanadora que cualquier sentencia legal. Era la confirmación de que, a pesar de todo, los lazos seguían vivos y que había una oportunidad de reconstruir. Aún así, mientras cerraba los ojos y apoyaba la cabeza contra el asiento, la pregunta me golpeó con fuerza. ¿Cómo se reconstruye una familia después de un daño así? No había manual, ni juez, ni protocolo para eso. Solo un camino que debía inventar día a día. Y ese sería el reto más grande de todos. La toga descansaba sobre la mesa del comedor como un trofeo silencioso, con las arrugas aún marcadas del día de la graduación. La coloqué con cuidado, alisando la tela como si al hacerlo pudiera borrar todo el dolor que había atravesado para llegar allí. El diploma, enmarcado en madera oscura, reposaba al lado, su nombre grabado brillando bajo la luz cálida de la lámpara. Mis hijos, Daniel y Camila, me miraban con curiosidad y una ternura que no había sentido en semanas. En ese momento, la casa entera parecía contener un aire distinto, más ligero. Me senté frente a ellos y les pedí que leyeran en voz alta mi nombre en el diploma. Camila lo hizo primero, pronunciando cada sílaba con cuidado, y Daniel sonrió al final, como si fuera un pequeño acto de victoria compartida. Era un ritual improvisado, pero sentí que cerraba una herida invisible. Ellos no habían estado en mi graduación, pero ahora estábamos recuperando ese instante juntos. El eco de sus voces en la sala fue más reparador que cualquier palabra de un juez. Mientras recogíamos la mesa, Daniel me preguntó si pensaba volver a enseñar. La pregunta me tomó por sorpresa, pero en el fondo ya había estado pensando en ello. No solo quería, lo necesitaba. Ocupar un espacio propio, recuperar una voz que durante años había sido silenciada. Les conté que me habían invitado como profesora invitada a una clase abierta en la universidad. Vi en sus rostros una mezcla de orgullo y alivio. La cena fue sencilla. Sopa de verduras y pan tostado, pero para mí sabía a regreso a casa. Laura pasó un momento más tarde con una botella de vino y nos reímos de pequeñas anécdotas de la audiencia. Cada tanto, Luz enviaba mensajes cortos para mantenerme informada de los trámites finales. Aún así, el silencio de Roberto desde ese día pesaba como una nube en el horizonte. No era el tipo de hombre que aceptara una derrota en silencio. Cuando los niños se fueron a dormir, me quedé en el comedor con la luz tenue y el vino casi intacto. Toqué el borde del diploma, sintiendo la frialdad del vidrio bajo mis dedos. Era una prueba material de algo que nadie podría quitarme jamás, pero también era un recordatorio del precio que había pagado por ese momento. No todo triunfo deja una alegría limpia. A medianoche, recibí un mensaje de un número desconocido. Disfruta mientras puedas. Esto no ha terminado. El pulso me golpeó las sienes, pero respiré hondo antes de borrar el mensaje. No iba a permitir que una amenaza velada robara la paz de esa noche. Aún así, lo guardé mentalmente como un aviso. Roberto seguía ahí, acechando. Decidí escribir en un cuaderno que había comprado semanas atrás y que aún estaba en blanco. Las primeras líneas fueron torpes, pero pronto se convirtieron en una carta para mí misma. Hablaba de la mujer que había aprendido a decir no, que se había levantado sola en medio de un auditorio vacío. Esa mujer no necesitaba permiso para ocupar espacio, ni para brillar en su propio día. Al amanecer preparé café y lo llevé al jardín. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones con una calma que no recordaba sentir desde hacía años. Me prometí que no dejaría que el miedo marcara mi agenda. A partir de ahora, mis días los llenaría con decisiones propias. Incluso las pequeñas, como qué flores plantar esa temporada. Cuando los niños bajaron, Camila me abrazó y dijo: «Mamá, podemos ir contigo a esa clase en la universidad.
Queremos verte enseñar. Sentí que algo dentro de mí se recomponía en ese instante. Era como si un hilo invisible volviera a unir lo que Roberto había intentado romper. Asentí, con un nudo en la garganta. Pasamos la mañana haciendo planes para esa visita. Daniel preguntó si podía grabar un video para enseñárselo a sus amigos. Camila insistió en elegir mi ropa para ese día, como si fuera un evento familiar. Esa energía nueva en la casa me recordó lo que era vivir sin miedo constante, lo que era caminar hacia adelante, sin cadenas. Pero mientras los escuchaba, me di cuenta de algo. No bastaba con sobrevivir a Roberto. Debía asegurarme de que no pudiera volver a herirnos. Ese pensamiento abrió un nuevo capítulo en mi mente, uno que no terminaba con el fallo del juez. Si quería proteger a mis hijos, tendría que ir más allá de las medidas actuales. Y estaba dispuesta a hacerlo sin importar el costo. Me levanté, tomé la toga de la mesa y la guardé en el armario, junto al cuaderno donde había escrito la carta. No como un símbolo de guerra, sino como una bandera de paz que yo misma había conquistado. Al cerrar la puerta, entendí que no podía olvidar lo que pasó, pero sí podía elegir cómo vivir con ello. Y mientras me giraba para preparar el desayuno, una pregunta quedó flotando en mi mente. ¿Se perdona a quien intentó borrar tu día más luminoso? ¿O se aprende a vivir sin su sombra? Si esta historia te tocó, suscríbete y dale like para que más mujeres recuerden que siempre pueden recuperar su luz, incluso en la noche más oscura.